Muy buenos días. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días. En nombre de AMCHAM Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Liderazgo y Networking. Sea un referente en tu industria, el cual hemos organizado el día de hoy en alianza estratégica con Banco Lafice. Agradecemos a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham esperamos que sea de mucho provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A, ya que al finalizar esta conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando todas sus dudas o consultas. Les comentamos que se les estará compartiendo sus correos el link de YouTube junto a la presentación que se impartirá esta mañana. Hoy hablaremos de un tema fundamental para cualquier empresa sin importar su tamaño o sector, el liderazgo y el networking. No solo son una posición, sino una actitud, una visión y sobre todo una responsabilidad compartida que ayudan a construir redes de colaboración que trascienden fronteras. Durante esta sesión se compartirán herramientas prácticas y consejos útiles para que puedan aplicar de inmediato en su día a día empresarial. Es por estas razones que como AmCham nos sentimos muy complacidos de tener como orador el día de hoy a un distinguido profesional especialista en materia, a quien agradecemos por dedicarnos su tiempo para compartir con nosotros todos sus conocimientos. Se trata de Leonardo Morazán, coordinador de proyectos de Banco Empresarial y PYME en Banco Lafice. Leonardo cuenta con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de desarrollo empresarial, innovación y financiamiento. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos de banca empresarial y PYME en Grupo Lafice. Anteriormente formó parte del proyecto Transformando Sistemas de Mercado financiado por USAID en Honduras, desde donde promovió las alianzas estratégicas actores financieros para introducir mecanismos innovadores de financiamiento en el sector privado. Posee habilidades destacadas en planificación estratégica, relaciones públicas y liderazgo de equipos multidisciplinarios, profesional de marketing y negocios internacionales con un MBA con especialidad en competencias directivas.
Certificado en gestión de proyectos, ha trabajado en la formulación y análisis de proyectos de inversión en los sectores industriales y comercio, así como en la gestión de tecnologías de la información y comunicación digital a nivel internacional. Les invitamos a aprovechar este espacio, a hacer preguntas, compartir inquietudes y sobre todo llevarse ideas claras y aplicables. Sin más, les cedo la palabra a Leonardo Morazán para que nos dé inicio con su presentación. Adelante. Muchas gracias, Sofía. Y gracias a los 64 participantes que han sido puntuales y que ya están conectados. Quiero que participemos, que hagamos un primer sondeo. En el chat, ponga o levante la mano o haga un gesto, todo aquel que es hijo primogénito, el hermano mayor o la hermana mayor. Usualmente cuando hablamos de liderazgo, pensamos en el liderazgo formal, ese liderazgo que tenemos por rol. El jefe, el gerente, el supervisor tienen un rol, un cargo donde ejercen el liderazgo. Pero en nuestra vida usualmente tenemos roles de liderazgos en diferentes ambientes. Yo soy el hermano mayor en mi casa y por ende, tenga o no tenga las habilidades, toca guiar, toca dar el ejemplo, toca intercomunicarme con mis hermanos, con mis primos, a veces incluso con mis papás. Entonces, en esta sesión lo que quiero es que veamos el liderazgo no como un rol, sino como una competencia, como algo que todos, indistintamente el puesto, el cargo, el trabajo que tengamos, debemos de ejercer o debemos de recibir. A mí particularmente me cuesta mucho ser dirigido, seguir el liderazgo de otro. Tengo que admirar, conocer, entender muy bien a mi líder para que esa dinámica se dé. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles algunas ideas que estuve recopilando de manera que tengamos claridad sobre cómo se puede ver el liderazgo y cómo utilizarlo como una competencia. Hoy en día, el líder es más un facilitador de dinámicas que un controlador de personas. Nuestra formación, nuestra historia viene de la revolución industrial, donde un supervisor, un coordinador, un jefe, un gerente da órdenes, como en el ejército. Les quiero presentar un concepto que a mí me dio vuelta de calcetín, y es como los animales, en particular las aves o los peces en cardumen, sin tener un líder claro, reaccionan como equipo. Y esto se da particularmente porque hay cierta disposición de cada individuo para con el grupo. Entonces, sea un pez, un ave o a veces nosotros como personas, necesitamos alineación. Es decir, tener consciente que nos vamos a mover en una misma dirección, como grupo, el saber a dónde vamos. Después está la cohesión. ¿Qué tan cerca puedo yo estar de mi compañero o del otro individuo sin estorbarle? Y después justamente la separación, porque no podemos estar todos en el mismo lugar. De esta manera, el cardumen de peces o la escuela de aves reaccionan ante amenazas, vuelan en conjunto, nadan en un solo sentido. Y esto solo se puede lograr si tenemos suficiente visibilidad de lo que hace el otro. Este ejemplo lo desarrolló muy bien un ingeniero en sistemas y a veces los datos son difíciles de recordar, pero los chismes seguro que nos los quedamos. El señor en pantalla es Craig Reynolds. Es un ingeniero en sistemas que desarrolló su tecnología y su investigación en el mundo del cine. Trabajó en películas como Tron, en Batman Return, en Jurassic Park, incluso en El Lion King. Les cuento qué fue lo que él desarrolló. Él desarrolló un algoritmo, hoy que están tan de moda las inteligencias artificiales, para simular de manera gráfica cómo se mueven los animales o los grupos.
En Batman Returns, si se acuerdan, hay una escena en que todos los murciélagos vuelan alrededor de Batman y lo acompañan. En Jurassic Park tenemos la estampida de aquellos grandes dinosaurios. Incluso en El Rey León, cuando muere Mufasa, la estampida y cómo se comporta la estampida de bisontes fueron diseñados bajo el algoritmo que Craig desarrolló. A tal punto que en 1998 le dieron un reconocimiento, no es un Oscar, porque para ingenieros no hay Oscar, solo para artistas, pero es un reconocimiento en artes y ciencia de cómo su innovación aplicada a la tecnología. A tal punto que hace 2 años el International Society for Artificial Life le dio un reconocimiento como parte de los fundadores de cómo las tecnologías pueden ayudar al conocimiento. Les voy a compartir una simulación de el Boyd's Algorithm, que es justa una demostración de los 4 elementos que hemos visto. Si ven mi pantalla, ¿verdad? En la pantalla ustedes pueden ver un grupo en caos y tenemos abajo varios elementos que son los que controlan las variables. Vamos a pedirle aquí al algoritmo que nos muestre el camino. Si se dan cuenta, hay un caos completo. ¿Qué hacemos si de repente a ese caos le damos un poquito de alineamiento y vemos cómo la imagen empieza a ralentizarse? Le damos un poquito de coherencia y lo reseteamos. Empezamos a ver cómo los diferentes actores siguen en caos. La clave está en el rango visual. Si le damos rango visual, automáticamente la imagen empieza a hacerse más lenta y vemos cómo cada individuo, cada flechita, busca conectarse con otra. Y al encontrarse con una, cambia de dirección, incluso parece que se volvieran una. En nuestra vida real, que todos tengamos la misma visión, que hagamos exactamente lo mismo, es muy difícil. Y es por eso que suele haber un alto grado de separación. Cuando metemos el componente de separación, vemos cómo no podemos estar todos en el mismo lugar, pero sí podemos seguir la misma dirección. Y entre más alineamiento y más rango visual tengamos, se arman pequeños grupos. Y vemos cómo esos grupos empiezan a moverse más rápido, de manera más ágil. Y cuando se encuentran, afectan al resto. Siempre hay algún rebelde. Y si lo pueden ver, hay una que otra flechita que se va quedando atrás. Pero poco a poco, esta dinámica, entre más coherencia, entre más alineamiento tenemos, logramos ver cómo el grupo empieza a seguir un solo patrón, una sola dirección, para comportarse ya no como individuos, sino como un equipo. A mí le soy sincero, esta imagen donde poco a poco, con diferentes niveles de alineamiento, separación y coherencia, logramos un objetivo común, me hipnotiza. Puedo quedarme viendo esta imagen mucho rato, pero regresamos a la presentación. ¿Qué queremos trabajar con esto? El liderazgo es una metacompetencia, así lo han definido los autores. ¿Por qué meta? Porque es la base para construir otras competencias. El liderazgo es transversal y atemporal. Quiere decir que puedo ejercer yo el liderazgo en diferentes roles, en diferentes espacios, con diferentes grupos. Y lo voy a ejercer hoy, mañana y siempre. Es algo que se convierte en parte de mi personalidad. Por eso les preguntaba quién era hermano mayor. Usualmente, los hermanos mayores les toca, por naturaleza, ejercer el liderazgo desde muy pequeños. Pero el liderazgo, como metacompetencia, nos va a exigir el desarrollo, control, incluso el máster de algunas competencias muy claras, que hoy parecen que nos hacen falta. La comunicación efectiva. Hoy por hoy
tenemos personas muy inteligentes, capaces, con ideas realmente interesantes, pero que les cuesta hablar en público, que les cuesta enunciar un pensamiento y hacer que llegue al resto. Porque la comunicación es el primer elemento de un buen liderazgo. Un líder que no es capaz de decir, esta es mi visión, este es mi objetivo, aunque tenga mucha influencia, es muy difícil de seguir. Usualmente, y es uno de los grandes retos del liderazgo, está en su capacidad de resolución de problemas. Cuando en nuestras empresas hay alguien que cometió un error o un cliente se está quejando, suele llegar al nivel operativo. Si este nivel operativo no es capaz de resolverlo, pues lo sube a su superior, a su supervisor, a su jefe, a su gerente. Y usualmente el líder de la organización lo que tiene en su escritorio son un montón de problemas. Todos los problemas que su equipo no pudo resolver. Y entonces tienen que tener una capacidad muy ágil, muy pragmática para resolver problemas. Y con eso desarrollar una inteligencia emocional, porque ya no solo es salirse de lo planeado, comunicarse de manera efectiva, resolver los problemas, sino que poder garantizar que el equipo, los clientes y toda la influencia que él ejerza sea con inteligencia emocional. Esto no quiere decir que va a ser suavecito y muy amable, sino que va a saber cuándo llamar la atención, cuándo felicitar, en qué momento escuchar, porque el liderazgo como competencia es de a dos vías. Hay que liderar y saber escuchar a quien lidera. Pero sobre todo, yo creo que es la mayor crisis que tenemos hoy en día es de visión estratégica. Hay muchas personas que porque es el más antiguo del grupo, lo van a subir como supervisor. O quizás el que tiene más estudios, o el que tiene más experiencia, o aquel que por compromiso, por responsabilidad, lleva más tiempo en la organización, pero no necesariamente tiene una visión estratégica. Y obviamente su equipo, su grupo de trabajo, lo va a exigir. Entonces, la idea de esta conversación es que tomemos el concepto de liderazgo como algo propio. A veces me toca ejercerlo a mí, a veces tengo que recibirlo y saber incluso de qué manera colaborar dentro del entorno del liderazgo. A mí me hubiera encantado hablar de casos de excelentes líderes o de líderes que no debieron haber llegado a un puesto de liderazgo, pero esa es historia para otra sesión. Aquí es cómo yo puedo ejercer mi liderazgo como una competencia. Entonces, el liderazgo, si lo descomponemos, es el impacto que yo tengo en el grupo. Y a mí me gusta entender que el liderazgo suele ser esa persona que da el primer paso y que con ese primer paso provoca en los demás una reacción. Para eso necesitamos dos variables, la dinámica y la influencia. Cuando hablo de dinámica es esa primera intención, esa energía, esa acción voluntaria de incidir en los demás. Una persona que ejerce roles de liderazgo no está esperando a que su equipo le pida cuáles van a ser las metas y cómo vamos a hacer el proyecto, sino que es él el que toma la iniciativa, se sienta, planifica, hace números, desarrolla y propone a su equipo. Entonces, indistintamente del rol que tengamos, nuestra energía, nuestros movimientos, los impulsos que nosotros tenemos de manera natural son los que van a definir nuestra dinámica como líder. Después viene lo más complejo, la influencia. La capacidad de persuadir, guiar o motivar a otros. Tenemos algunos líderes que te convencen, que su idea es tan clara, tan convincente y su energía tan fuerte que te convencen. Es que yo no quería, pero es que me convenció. Yo creo que él tiene la razón. La forma, la dinámica generó influencia. Otros líderes son de guía. Son aquellos que te preguntan, te orientan, te incluso llaman la atención para ver dónde están las áreas de decisión. Y hay otros que son motivadores. Esos que
te ponen un reto. Leo, yo estoy seguro que usted es capaz de lograrlo. Me encantaría ver que usted desarrolle este proyecto y de una manera muy gentil, digamos así, muy inteligente emocionalmente, hacen que uno se motive, que la dinámica ahora sea propia. Entonces, el líder genera dinámica, genera influencia y por ende va a generar un ambiente positivo o negativo. Hay momentos, hay equipos que necesitan disciplina, estructura, fuerza. Cuando ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, tenemos objetivos, unas metas concretas. Hay otros liderazgos que tienen que ser inspiradores. Hay un problema, no tenemos la solución y necesitamos de la creatividad, la intuición, la experiencia de todo el equipo para diseñar una respuesta. Ahí no sirve ser estricto, todo lo contrario. Hay que saber gestionar los cambios, la innovación. Pero sobre todo, si yo genero la dinámica y yo soy el que controla la influencia, yo como líder tengo que asumir la responsabilidad de los resultados. Uno de los grandes problemas en cuanto a liderazgo organizacional es que hay una orden, una directriz que genera el liderazgo, pero los resultados son responsabilidad del equipo. Ah, no, es que el líder dijo lo que se iba a hacer y si no funciona es porque el equipo no lo supo hacer, o lo hizo mal o no le hizo caso. Eso genera una pérdida de influencia porque a pesar de que el líder dé una instrucción, el equipo deja de confiar. Entonces, el liderazgo es el nivel de dinámica de influencia que usted como líder tiene en el grupo. Y pensemos en todos los ámbitos de grupo. Yo estoy seguro que todos tenemos un grupo WhatsApp con unos amigos o amigas donde hay uno que aunque no creó el grupo es el primero que dice, hey, mañana hay partido de la selección, vamos a tal lado. Y aunque el 90% de la gente no haya tenido planes, por la iniciativa y la influencia que tiene, lo más seguro vayan a, a entrar en conversación, por lo menos. No, fíjate, sí quiero ver el partido, pero no ahí. Vámonos a mi casa o a otro lugar. También está el liderazgo dentro de las organizaciones. Aquel compañero que es el primero en recordar los cumpleaños, aquel compañero que es el primero en felicitar cuando hay un logro, que tiene una influencia muy positiva en el grupo, que el día que no está hace falta, aunque no sea el supervisor o el gerente. Y obviamente, aquellos que tienen el enorme reto, obligación de liderar un equipo, de ser ese supervisor, ese inspirador, ese motivador, que más que entendamos el nivel de influencia que tenemos en cada uno de nuestros colaboradores y también dentro de nuestro equipo, quienes tienen esas segundas, terceras dinámicas. El líder usualmente hace rodar la bola, así como la bola de nieve. Son esos colaboradores, compañeros, que tienen también un liderazgo, una dinámica que pueden hacer que esa bola crezca. Entonces, es saberla gestionar y saber dentro de mi equipo quiénes tienen mayor nivel de dinámica de influencia, es decir, de liderazgo. Cuando yo no estoy como líder, hay un segundo al mando, hay una persona de mi confianza en que yo sé que puede estar y suplir las necesidades del resto del equipo. Y si no, ¿cómo lo diseño? Porque yo no voy a ser eterno, igual quiero vacaciones, a veces no voy a estar. ¿Cómo puedo encontrar dentro de mi equipo otras personas que saben ejercer un buen liderazgo? Y aquí entra uno de los temas más interesantes en cuanto al liderazgo. Si consideramos que el liderazgo es una competencia, pues podemos decir que se puede desarrollar. Sin embargo, hay el factor humano. Todos nacimos con un temperamento. A medida que crecemos, desarrollamos una personalidad y esa personalidad y ese temperamento son los que van a regir mi comportamiento y por ende, cómo yo soy como un líder. Hay cosas que podemos aprender, pero hay otro montón de cosas que son, digamos así, espontáneas, naturales.
El más común de todos, el que se ejerce casi de manera orgánica o natural, es el liderazgo autocrático. Suele ser una persona con temperamento fuerte y decide sin consultarle a nadie. Es rápido y sabe tomar decisiones. Y usualmente por esa capacidad se vuelve el líder. Yo lo recuerdo muy bien en el colegio, que era usualmente en un recreo el que llevaba la pelota, el que armaba los equipos, decía, ok, vamos a jugar un sacarrín, van a haber tantos equipos de tantas personas, vaya, armen sus equipos. No le consultaba a nadie. Tenía la autoridad casi por naturaleza. Y en contraparte vamos a encontrar al líder democrático. Es aquel que antes de tomar una decisión pregunta, estimula, dice, hey, ¿qué quieren hacer? ¿Cómo lo hacemos? A ver qué opina el resto. Suele ser muy bueno para fomentar la creatividad, el compromiso, porque sentís que la idea también es tuya. No es una idea que te impusieron, sino que vos diste parte de la solución. Ahí es cuando entran quizás los nuevos formatos, los que necesitamos hoy en día, que es el liderazgo transformacional. Tiene clara una visión, pero es el que inspira, el que motiva a los demás, el que se centra en que las personas puedan crecer y al crecer cada uno de los miembros de mi equipo, soy más efectivo. Hoy que tenemos que ver tantos cambios, yo estoy sorprendido y lo platicábamos con un colega, que en los últimos 5 o 10 años la economía de Honduras se ha enfrentado a todos los retos habidos y por haber. La pandemia, los huracanes, el impacto que puede tener la política exterior, los cambios de gobierno en otro país, las guerras. Es que parece que nos hubieran caído todas las plagas y aún así tenemos equipos, tenemos empresas, tenemos profesionales que sacan la garra y que logran hacer de cualquier crisis una oportunidad. Hay otros, y ahí sí son súper complejos, esto lo tuve que estudiar, no lo conocía yo, que son modelos complementarios de liderazgo. Hay un liderazgo estudiado por dos psicólogos, la Ceasefire, que es un liderazgo de autonomía. Usualmente es aquella persona que contrata expertos. Hay líderes que dicen, ok, voy a contratar un equipo, este equipo tiene que tener ciertas habilidades, pero tienen que hacerme caso a mí. Yo sé cómo hacer las cosas, yo les voy a dar indicaciones. Ellos no tienen que crear nada. Pero para tareas complejas o que se requiere un alto nivel de conocimiento, hay líderes que lo que hacen es contratar a un especialista en finanzas, otro en la parte comercial, otro en la parte de operaciones, y saben más que el líder. Tienen más conocimiento, tienen más experiencia, y entonces los tiene que dotar de mucha autonomía para que ellos ejerzan el liderazgo en su área. Yo lo pienso como las carretas de caballos. No sé quién se recuerda la película Ben-Hur, que hay una carrera de caballos, son 4 caballos los que van en la carreta y hay un conductor. Usualmente el liderazgo autocrático, hay un líder que es uno de los caballos, que es el que más empuja, el que se mueve, el que indica. El liderazgo de autonomía es al revés, es el conductor, que sabe qué caballos tienen más fuerza, más rendimiento y lo utiliza precisamente para lograr resultados complejos. Hay ciertas áreas, sobre todo en la parte de comercial, de ventas o de cumplimientos, que es un liderazgo transaccional. Se basa en recompensas y sanciones. Si llegas a la meta, vas a tener una recompensa, vas a tener un bono, vas a tener un premio. Si no lo logras, pues tenés 3 oportunidades y si no, no vamos. Eso pasa mucho en las empresas comerciales. El liderazgo tiende a utilizar momentos, espacios para hacer una transacción, a veces económica, pero a veces también emotiva. Hay estos reconocimientos muchas veces dentro de las empresas a el mejor equipo o el empleado del mes, que trata de una manera emocional de hacer esta transacción, de premiar visiblemente a los que cumplen objetivos, a los que tienen un buen rendimiento, pero usualmente esto va a generar incomodidad en el que no cumple. Para áreas que están medidas
por resultados, que tiene un KPI muy claro, suele ser útil, pero tiene riesgos. El día que no hay recompensas, pues cae el desempeño. O incluso, aunque haya recompensas, si no la consideran justa, perdemos liderazgo, perdemos influencia, porque la influencia está basada nada más en la transacción, en ese intercambio, porque te tengo un bono. Estoy seguro que en las áreas de ventas usualmente tenemos un muy buen vendedor desde el punto de vista de la empresa porque es el que llega a las metas. Es el que tiene más ventas, el que tiene más seguimiento, el que tiene una cartera de clientes más amplia. Pero ¿qué pasa cuando llega una queja? Cuando llega un cliente molesto. ¿Quién es ese vendedor o encargado de atención al cliente que logra mitigar ese reclamo? Y ahí es donde nace o empieza a estudiarse el liderazgo servicial. Eso yo lo escucho y me recuerda mucho el Evangelio. Creo que Jesús era un liderazgo servicial. Es un líder que se pone a servir al equipo. Es capaz de remangarse las mangas y ponerse en el mismo trabajo con tal de dar el ejemplo. Pero da confianza, da seguridad y sobre todo genera pertenencia. Tengo un grupo de amigos, que solíamos ser compañeros, donde teníamos un liderazgo de estos. Era, Leo, cuénteme, ¿cómo va con su meta? Me falta el 60%. ¿Y quiénes son? Mire, son estos clientes que me han dicho esto, esto y esto. Pásame los 3 más difíciles y te voy a enseñar cómo cerrarlos. Y él agarraba el teléfono, decía, mire, Leonardo me dijo tal y tal cosa y yo soy el jefe, yo quiero que usted nos ayude. Y empezaba a trabajar al cliente como lo hubiera trabajado yo. Me daba una serie de tips y decía, ok, así el resto de la cartera. Si estos son tus objeciones, así las vamos a trabajar. Y cada vez que había un problema, él era el que se encargaba de anotarlo, estudiarlo y reclamar y resolver. Era rarísimo que nos preguntaran, ajá, ¿y por qué hoy no logró su meta? No, él sabía por qué no logramos la meta. Estaba al servicio. Y entonces la cohesión nos ha durado hasta hoy. Tengo un grupo de WhatsApp donde a pesar de tener más de 10 años de dejar de trabajar juntos, nos seguimos encontrando todos los compañeros y seguimos con esa cohesión como grupo, aunque ya no tengamos metas en común. Pero sí se formó una linda amistad. Es importante, dependiendo de la rotación de personal que tengamos, de el tipo de negocio, se lo digo como banco, a nosotros la rotación de personal no nos conviene. El negocio bancario es un negocio de personas, de servicio. Y aunque hay políticas, procedimientos, pasos a seguir, es una persona el que te atiende. Es una persona que adentro de la organización tiene que gestionar los trámites, las solicitudes, los productos. Entonces, es muy importante que dentro de las instituciones, sobre todo aquellas que están basadas en personas, que son servicios y no productos, identifiquemos claramente qué tipo de líder necesitamos para cada área y también qué tipo de liderazgo requiere cada equipo. Y ahí es donde quiero profundizar un poco más en el tema de comportamientos. Este es un modelo de comportamiento, DISC por sus siglas, DISC, que utiliza los rasgos naturales de la persona para identificar sus comportamientos. Entonces, quiero que cada uno se vaya ubicando y hagan su propio diagnóstico, a ver qué tipo de comportamiento como líder pueden ejercer. Hay 2 tipos de personas usualmente, el extrovertido y el introvertido. El extrovertido de manera natural se siente cómodo entre un montón de gente, le gusta ser el centro de atención, no se pone incómodo si le toca hablar en público, es ese niño que en la piñata es el primero en agarrar el palo, no conoce la pena. En cambio, el introvertido es todo lo contrario. Prefiere estar usualmente solo o si está con personas, con poquitas personas y de su confianza. No le gusta exponerse en público. Y entonces todos tenemos un rango de qué tan extrovertido o qué tan introvertido soy. A medida vamos creciendo como personas, nos sentimos más cómodos hablando con un grupo de 10, 15 personas. Pero no drena la energía si no somos extrovertidos. Y después está en el eje Y lo racional y lo sentimental.
Hay personas que toman decisiones basado en la lógica. Saben la respuesta y aunque no se sienta correcta o quizás no sea lo más adecuado, se van a ir por lo que dice la razón. Hay otros que somos sentimentales. Es que me da pesar. Mire, es que yo creo que se va a sentir mal. Nos importa mucho, y digo nos importa porque así soy yo, cómo reacciona la gente. ¿Qué es lo que va a pensar la gente? ¿Qué es lo que va a sentir la gente? Y entonces hacemos el ejercicio. Yo soy muy extrovertido. Yo soy el niño de la piñata. Me encanta hablar en público, más bien me estorba cuando alguien me interrumpe. Pero soy más sentimental que racional. Prefiero estar en un ambiente donde nos sintamos cómodos, haya fraternidad, a un ambiente que esté cumpliendo las reglas, pero que haya división. Entonces yo soy, de manera de comportamiento, un líder de interacción. Usualmente puedo ser persuasivo, pero también soy indiscreto, soy muy sociable. Y entonces la forma en que ejerzo mi liderazgo es participativo. Yo quiero que todo el mundo opine, que lleguemos a una conclusión y después decir, ok, esta es la dirección y vamos, nos movemos. Las personas que son más racionales, pero que aún así son extrovertidos, son decididos, son exigentes, pero a veces pueden ser agresivos o bruscos, incluso arrogantes, porque como saben mucho y no tienen pena de decirlo, lo vemos como creído. Usualmente es el líder autocrático o el mismo transaccional. Él sabe lo que quiere hacer, te lo va a decir claramente y cumplís o cumplís. Y si no, bueno, te voy a dar un bono, te voy a dar una recompensa para que cumplas. El servicial o el que es introvertido pero racional son esos líderes de áreas técnicas, los ingenieros, los arquitectos, los ingenieros en sistemas, buscan la lógica primera, son disciplinados, precisos. Si no tienen la respuesta, no te van a decir nada. Hasta que no tengan 100% de seguridad o que el documento, el producto esté 100% probado, no van a dar el siguiente paso. Son perfeccionistas. Por lo mismo, a veces se tardan mucho en dar una respuesta. Entonces, en nuestra organización vamos a ver que van a haber áreas donde la serenidad es lo ideal. Y entonces este líder consulta con todas las partes, busca hasta el más pequeño error. Y por el otro lado, siempre introvertidos, pero sentimentales, son aquellos que buscan ser democráticos, quieren que todos estén de acuerdo, suelen ser calmados, cuidadosos, incluso modestos, pero como los sentimientos son los que más fuerza tienen en su comportamiento, pueden ser testarudos. No los vamos a cambiar de opinión o a veces no expresan sus sentimientos por temor a ser agredidos y por lo mismo son muy rencorosos. No se le olvida la que le hiciste. Si alguna vez estuvieron en desacuerdo y toca más adelante volver a la discusión, no se va a olvidar. Esta es la traducción. Ustedes saben que el español es súper rico y entonces vamos a encontrar un montón de sinónimos para estos temas, pero en la versión original, solo por su conocimiento y si quieren buscar más sobre este tema, el D es dominance, el I influence, el S es steadiness y el C es consciousness. Todos tenemos un poquito de todos, pero nos vamos a sentir más cómodos ejerciendo nuestro liderazgo desde nuestra naturaleza, desde nuestra personalidad. Por eso también es importante entender cómo es mi líder. Si yo tengo un líder que es tipo de decisión, yo no le puedo estar pidiendo que sea amable y dulce cuando nos dé los resultados de las metas que no cumplimos. No lo va a hacer, no le nace. Pero no es personal. Esa es su forma de ser. Y ahí está. Los que somos más sentimentales nos podemos tomar todo personal. Entonces, cada grupo tiene que identificar el tipo de líder que tiene y cómo es la mayor parte del grupo. Lo ideal es balancearlo, tener un poquito de cada uno en el grupo para que podamos complementar
esas áreas que nuestro líder, por ser extrovertido y racional, quizás no tenga. Y aquí viene el líder que a mí más me gusta. Este es un término que llevo ya hace casi 20 años estudiando y tratando de ejercer, que es el líder oculto. Y por eso este es el centro de la conversación y esto es lo que quiero que usted se lleve a su casa. Tenemos liderazgos formales, la sociedad funciona de esa manera, pero no podemos negar que hay muchas personas que ejercen el liderazgo que lo hacen mal. Incluso hay una frase que dice que la gente no renuncia a un puesto, renuncia a un mal jefe. Hoy tenemos mucho más conciencia de la salud mental, el estrés, la ansiedad, la depresión en el ámbito laboral es muy fuerte. Y usualmente esto se lo achacamos al líder. Es que mi jefe es un ogro. Pero hay un tipo de liderazgo que no necesita tener un cargo o una función. Es el líder oculto, que usualmente tiene unas características muy particulares. Puede guiar, puede ejercer influencia sobre su equipo sin necesidad de tener la autoridad. Es muy astuto, tiene visión y dice, si no empezamos a hacer presupuesto este mes, nos vamos a atrasar. En octubre tenemos feriado marazánico, en noviembre vienen las elecciones. Yo creo que aunque la norma dice que los presupuestos empiezan la segunda semana de octubre, deberíamos adelantarnos. Pero obvio, no es el jefe, no va a empezar a hacer esto, pero va a ir preguntándole a sus compañeros, oíme, ¿cómo va tu planificación para el próximo año? ¿Querés que lo revisemos juntos para ver? Ayúdame, por favor. Y entonces empieza a tener iniciativa, ser proactivo sin necesidad de distorsionar la labor del líder formal. Cuando el líder dice, necesito el presupuesto para mañana, ya está, ya lo habían solucionado, ya lo habían platicado, ya habían tomado en cuenta. Y el grupo responde más fácil. Usualmente es ese que tiene un compromiso. Yo siempre lo he dicho, la primera persona en llegar y la última en irse es el verdadero líder. Hay jefes que van y abren la oficina. Son los primeros en llegar y más bien están pendientes quién llegó tarde, quién se fue temprano, cuánto tiempo se tomó de almuerzo. Hay otros que por ser el líder, a veces tienen una agenda más compleja, hacen un par de reuniones y llegan a media mañana. Pero el líder oculto suele ser ese que por compromiso y responsabilidad llega lo más temprano posible para atender trabajo pendiente, para ver cómo colabora con el resto. Se queda hasta tarde si no hay un problema, si hay un problema que no se ha resuelto. Tiene un alto grado de responsabilidad y suele ser esa persona que el líder formal acude cuando necesita apoyo. Dígale a sus compañeros qué tal cosa. Sabe que esa persona, a pesar de no tener un rango, puede reaccionar. Se adapta fácilmente porque como no tiene las responsabilidades de líder, tiene más flexibilidad. A nosotros nos pasa muchas veces con el tema este de la reunionitis. Hay reunión al inicio de mes, hay reunión al inicio de la semana, hay reunión al cierre, hay reunión y usualmente los líderes son los que acuden a la reunión para transmitirle a su equipo. Entonces la agenda del líder se va saturando de actividades en las que recibe información y después de actividades en las que tiene que dar información. Este líder oculto se adapta y tiene habilidades de comunicación. Jefe, ¿hoy tiene comité? Sí, ok. Voy a preparar el equipo para que tenga los datos listos. Y vamos a estar todos conectados, pendientes si usted tiene alguna consulta, alguna duda. Ese es el que sabe mover influencias. A veces, incluso, yo digo que tiene más poder la secretaria, el oficial de seguridad que tenemos en la puerta, porque él realmente sabe quién es el que mueve las cosas. Un líder oculto tiene una alta inteligencia emocional. Es empático, sabe cómo conectar con sus compañeros y cómo conectar con el liderazgo formal, con el jefe, incluso con otros departamentos. Ustedes saben que es ese compañero que sabe el cumpleaños de todos, que está pendiente de si a alguien le dieron un ascenso en otro departamento y es ese embajador de nuestro equipo en otras áreas. Pero para ser un líder oculto hay una característica que no puede faltar, la humildad.
Y no me refiero a alguien que no reconoce sus capacidades, todo lo contrario. Es alguien que está consciente de la capacidad que tiene, pero también sabe en qué momento comunicarlo. No es alguien presumido, todo lo contrario, es alguien dispuesto, es alguien que sabe aprender de los demás, que conoce sus limitaciones, pero también conoce sus fuerzas. Es una humildad verdadera. Si aprendemos a ser ese líder oculto en nuestras organizaciones, les aseguro que cuando haya la oportunidad de un liderazgo formal, vamos a estar preparados para asumirlo. No porque es el que tiene más antigüedad o el que conoce todos los procesos y se vuelve un ogro cuando llega a ser jefe. Todo lo contrario, ya era un líder natural. Y la característica del líder es que no pueden ser todos líderes, pero todos podemos ejercer cierto nivel de liderazgo. Y entonces, a los que ya son líderes formales, hay que saber identificar esos líderes ocultos. Puede que sea más de uno en el equipo. ¿Qué tipo de liderazgo tiene? Si es inspirador o es decisivo. Y ahí es donde entra el tema del network. Cuando miré el tema de la charla, decía, ¿por qué liderazgo y networking? Ah, claro, porque de nada sirve un general sin tropas. Estos líderes ocultos son capaces de generar influencia y dinámica, no solo en su equipo, sino en otros equipos. Entonces, nuestra red de contactos es nuestra tropa. Son esas personas que si yo comparto el video chistoso que me mandaron por WhatsApp, se ríen, comentan y le dan compartir. Esos que nos hacen virales. La red de contactos para un líder es como el ejército para el general. Entre más amplia nuestra red de contactos, nuestra influencia sobre ellos, más valor tiene nuestro liderazgo. Y hoy en nuestra Honduras, que yo creo que una de las principales enfermedades que tenemos es la falta de liderazgo, tanto en la política, en las empresas, no porque no hayan jefes o no hayan candidatos, sino porque ellos no son capaces de influir positivamente en la población, en los empleados, en los colaboradores. Y entonces tenemos que reconocer que dentro de esa red de contactos se genera nuestro capital relacional. Es decir, la influencia, la visibilidad que yo tengo como líder es lo que genera efecto en mi equipo, así como el cardumen de peces. Hay ciertas piezas del equipo que si se mueven, todo el equipo se mueve para allá. Y así como en finanzas tenemos capital de inversión, capital de trabajo, el líder tiene un capital relacional. Sabe cómo conectar con los demás. Y a medida esa estrategia, esas habilidades de líder crecen, generan confianza y valor. Confianza de lo que él dice, lo que él hace, es verdadero, tiene sentido, hace lógica. Y valor porque aporta, porque construye. Hay líderes que aportan mucho valor. Yo les puedo decir mil maravillas, pero si usted no me conoce y no me confía porque no conoce de dónde vengo, qué historia tengo, por qué hablo de lo que hablo, pues usualmente el mensaje que yo le voy a dar no va a tener el impacto. Para que un líder realmente genere esa influencia necesita estos dos componentes. Proponer valor a su equipo, a su influencia y generar confianza. Esto va a permitir amplificar. ¿Y qué significa la amplificación? Que otros repitan lo que usted dijo. Así como tenemos estas presentaciones con frases célebres de Sun Tzu en el arte de la guerra dijo, es mejor evitar la batalla que iniciarla. Y se repite 2000 años después, porque lo hemos ido amplificando. Su impacto trascendió su vida, trascendió su cultura. Y ahí es donde entra la sostenibilidad. Si yo como líder dejo de generar confianza, me equivoco y no lo reconozco, o empiezo a erosionar ese capital relacional, no soy sostenible. Antes era líder, antes le creíamos, pero se equivocó una vez y automáticamente perdemos ese valor que hemos construido como líderes. El liderazgo hay que sostenerlo y se sostiene
por la interacción que hay con nuestra red de contactos. Hoy tenemos la enorme oportunidad de visualizar el tamaño de nuestra red, porque a veces los tenemos en nuestros contactos de teléfono y son 1000, 3000 contactos. Ahora están las redes sociales y le dicen en LinkedIn, usted tiene tantos contactos de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. O cuando nos encontramos un amigo en la calle y le dice, está bonito, ¿cómo te fue bien las vacaciones, verdad? Vi que anduviste en tal lado. Porque alguien publicó algo en Facebook o en Instagram y todos se dan cuenta. Antes no, antes era literalmente de uno a uno. Ahora tenemos una capacidad de amplificar y sostener nuestro mensaje que es impresionante. Y ahí es donde tenemos que ser muy astutos. Naturalmente tenemos enlaces fuertes, personas que son conocidas, amigos, compañeros de colegio, compañeros de universidad, colegas con los que tenemos relación, confianza. Yo le puedo levantar el teléfono a Mauricio y decirle, oye, Mao, necesito que me ayudes con un tema legal y lo conozco desde que estábamos en el colegio y entonces la relación es muy fuerte. Pero hay otros que lo construimos en lo profesional y que tenemos que ir nutriendo esa relación. Aquellos que trabajan con nosotros, aquellos que estudiaron en el mismo ámbito o que hemos colaborado como socios o aliados en algún proyecto. Y después hay conexiones débiles. No, yo sé quién es, pero él no me conoce a mí. O yo sé que él tiene liderazgo, pero no hay una relación. Para yo llegar hacia él es difícil. Entonces, hay que balancear y según nuestro estilo de liderazgo, cómo construimos y mantenemos esos enlaces fuertes y cómo nos vamos aproximando a aquellos que son enlaces débiles. Amplificar sería que uno de estos que está a las afueras escuchara mi mensaje y lo replicara. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy. Los llamados influencers son gente que tienen poder de mensaje y tienen un montón de gente que lo sigue, pero no necesariamente son enlaces fuertes. No lo conoces. Si hay cosas que no te parecen, pues no le haces caso. Y están los líderes de opinión, que son personas que toman un micrófono o se paran enfrente de una audiencia y aunque no sepas quién es, las cosas que dicen generan un impacto. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos y que queremos lograr. Usualmente el líder se va a enfrentar a los objetivos. Y aquí les voy a dejar una frase que a mí me cambió la forma de pensar. El liderazgo empieza por el por qué. Lo natural en un objetivo general, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hacerlo, quién lo va a hacer y hasta después dicen el por qué. El líder tiene que comenzar por el por qué. ¿Por qué estamos teniendo esta charla? Ok, AmCham y la FISA están trabajando juntos porque quieren incentivar nuevos negocios, nuevas oportunidades y para eso el liderazgo es clave. Vamos a ofrecer un espacio donde discutamos el tema del liderazgo. Ese es el por qué. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Lo define el equipo. Y entonces el equipo de AmCham define el arte de la invitación, qué vamos a usar el Zoom, en qué fecha, el cómo, el cuándo, el quién, lo define el equipo. Un buen líder usualmente te va a decir el por qué y te va a dejar la opción de decir, ok, ¿cómo lo hacemos? Si es un líder autocrático, te va a decir el cómo, el qué y el cuándo. Si es un líder democrático, te lo va a preguntar, que lo aporte en pos. Entonces, el líder y los objetivos son una mancuerna, pero el verdadero liderazgo empieza por el por qué. Así yo puedo inspirar, guiar, liderar y administrar a la gente que tengo al lado. Por último, les quiero dejar esta frase para que sepan intuir cuando el liderazgo está generando efecto o no, ya sea que ustedes ejerzan el liderazgo o que hay alguien que ejerce el liderazgo sobre ustedes. Si ven, en el fondo hay un samurái, porque esta frase la tomé justamente de Sun Tzu, del arte de la guerra. Cuando las órdenes son razonables, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Hay veces que nos dan una orden y el equipo dice, no, que están locos, eso no se puede hacer. Eso empieza una insatisfacción entre la orden. O a veces es el líder que dice, vamos a hacer esto, y ve que la gente no reacciona.
no le hace caso, no entendió y hace una capacitación y manda un correo y está pendiente porque la gente no percibió la orden. No hay una satisfacción recíproca. A veces es por la forma del mensaje, a veces por la lógica, a veces incluso por la dinámica o la influencia. Cuando la relación entre líder y equipo es saludable, las órdenes son razonables, hacen sentido, dan ganas de hacerlas, te motivan, porque saben o te asignan las tareas en las que son buenas. Imagínense un campo de batalla donde le digan a los que son de artillería que se pongan en la retaguardia o a los que son de caballería que estén al frente. Ellos mismos van a decir, no, no tiene sentido, a menos que les expliques el por qué. Vamos a hacer una táctica sorpresiva, vamos a dividir al enemigo, vamos a tratar de cambiar. Y entonces el por qué genera que esa satisfacción recíproca se dé entre el líder y el grupo, porque la orden es razonable. Quiero que se queden con esto para que en su día a día, en casa, con los hijos, con los hermanos, en el trabajo, con el jefe, con el supervisor, incluso en AmCham, con la junta directiva, con los equipos, con los comités, vayamos notando eso. Si esta relación de liderazgo es saludable y es razonable, porque existe esa satisfacción recíproca. Gracias por su tiempo. Espero que hayan preguntas. Voy a dejar aquí de compartir para poder atender cualquiera de las preguntas o comentarios. Muchas gracias, Leonardo, por su excelente ponencia. Como siguiente punto en nuestra agenda pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Como primera consulta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? Esa es una pregunta truco. Muy buena pregunta. Los jefes son liderazgos formales. Hay algunas características que los han hecho jefes. Preparación, experiencia, confianza incluso en la institución, pero no siempre saben ejercer bien el liderazgo. El jefe es un líder porque el rol se lo permite y como persona tiene un liderazgo particular. Lo que queremos motivar es que esos que son jefes aprendan su estilo de liderazgo, el estilo que necesita su equipo y cómo amplificar su influencia y su dinámica. Porque todos hemos pasado por un mal jefe. Personas que aunque son buenas personas, no estaban preparadas para liderar o no estaban preparadas para liderar personas tan terribles como usted y como yo, que eso ya depende del equipo que tan obediente sea. Pero esa es la principal diferencia. Un liderazgo formal, que es por rol, y otro liderazgo que es natural, que nace por la personalidad y que puede desarrollarse. Hay algunos líderes que nacen y otros se hacen, pero ambos tienen que desarrollar. Muchas gracias. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien mi networking? ¿Hay alguna manera de medirlo? Pensando en liderazgo y en influencia, usualmente si tenés una forma de interactuar con esas personas, la vas a poder registrar. Es decir, usted conoce a fulanito de tal, lo conozco, tengo su número y hemos intercambiado mensajes. Esa es una conexión fuerte. Si a mí me dicen, usted conoce a fulanito de tal y sé que estuvo en el mismo colegio o estudiamos en la misma universidad, pero no tengo su número o tengo su número y jamás le he escrito, es evidencia de que esa conexión es débil. A mí me pasa muy a menudo que cuando voy en la calle o estoy en un evento, hay gente que me saluda y yo no tengo claro quién es. Yo trabajé en una universidad privada, yo matriculaba alumnos. Entonces hay un montón de gente profesional que me conoce o me recuerda de esa etapa. O los que han sido maestros, que por sus aulas pasan cientos de muchachos. Muchachos que crecen y después uno ya no los conoce. Pero cuando recordás el nombre, o te acordás de una anécdota, o sabés quién es, pero no te acordás del apellido, esa conexión es un poco más entera. Yo lo que hago, porque sí me interesa nutrir mi networking, aquí dicen en Honduras que el contacto mató currículum, es estar pendiente de cómo esta persona va creciendo.
A veces que lo que hago es literal, el cumpleaños. ¿Quién cumpleaños hoy? Y ahora tenemos el Facebook que nos dice, este cumpleañero yo lo recuerdo porque trabajamos juntos. Este es mi mejor amigo. Este es un... Pero hay gente que no la conozco. Yo, ¿qué tipo de enlace tengo yo con esta persona que somos amigos en redes sociales, pero no me importa invitar, saludarle el día de su cumpleaños? Entonces me puse de mecanismo de entrenamiento, revisar todos los días los cumpleañeros y valorar. Si es alguien que realmente me importa y yo decir, hey, feliz cumpleaños, algún mensaje que sea de verdad, y el que no tengo ninguna relación, explorar. Por algún motivo me buscó, yo lo busqué y tenemos una relación. Eso te pasa en redes sociales, pero puedes ver tu teléfono, el número de contactos que tienes en tu WhatsApp, el número de personas que te rodean en tu organización. Es importante que tengamos una intencionalidad. Yo hay contactos que sé que son de negocios, pero son personas y cumplen años y tienen problemas y tienen vida. Entonces, cuando organizamos eventos como estos, queremos invitar a un montón de gente, oye, no lo hagamos el 15 ni el 30, eso es un día de pago, la gente está ocupada. Hagámoslo a media mañana, donde usualmente ya tienes tu agenda, pero podés organizar tus reuniones. El tener consideración ante esos contactos de negocio hace que sean más cercanos. Y entonces, cuando te los encontrás en la calle, ya no solo es un rostro o un número de teléfono o un correo, sino que es una persona. Y entonces creas esos vínculos. Excelente pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta particular. Muchas gracias. ¿Cómo puedo saber quién de mi equipo puede llegar a ser un buen líder? Según el líder oculto, en la presentación está el listado de características del líder oculto. Un buen líder va a tener cierta iniciativa, esa dinámica, esa chispa. Cuando pedís un voluntario, el primero en actuar, o cuando no has pedido nada, pero resuelve un problema sin que se le pide. Para mí la iniciativa es clave en cualquier líder, porque el líder, por ser líder, no va a esperar que le digan qué hacer. Él es el que tiene que tomar la iniciativa. Ese es un buen punto de partida. Y después, ver el efecto que tiene sobre su entorno. Hay personas, y lo digo con mucho dolor, que faltan o se enferman al trabajo y nadie se dio cuenta. 2, 3 días después preguntan, voy fulano, no, es que está enfermo, está en incapacidad. No hacía falta en el equipo. Un buen líder usualmente hace falta. El día que no está, hay tareas, hay actividades, hay iniciativas que dejan de ocurrir. Y a ese hay que formarlo. No es malo que cuando necesitas un nuevo líder sea el de más experiencia, pero si tiene experiencia de trabajo y tiene empatía con la gente. O el más viejo, el que tiene más años trabajando. Quizás tiene más años trabajando y menos experiencias. Entonces, el liderazgo hay que fomentarlo. Todos somos líderes de diferentes maneras. Y entonces, una de las oportunidades es delegar. Parece la tarea más sencilla, pero yo puedo delegar una tarea operativa. Hágame estas 10 llamadas a mi equipo. Y diferentes, ok, necesito 5 nuevos clientes y los vamos a trabajar con estas 10 llamadas que tenemos. ¿Cómo lo harías? Si vos fueras el jefe, no, mire, yo primero mandaré un mensajito presentándome, le mandaré mi correo, después le hago una llamada preguntando, o un mensaje preguntándole en qué horario los puedo llamar, y los llamo ya con un mensaje claro. Ok, ¿y cómo vas a redactar ese mensaje claro? ¿Y cómo vas a conseguir los números? Y empezás a tirarle problemas y ves cómo reacciona. Entonces, cuando hay tiempo y cuando las metas lo permiten, delega tareas que usualmente vos sabes hacer y evalúa cómo esa persona asume su rol de liderazgo. Cuando vas a faltar, rotar. Hey, voy de vacaciones y entonces en esta ocasión fulano va a ser mi segundo al mando. Él se va a encargar de reportar y cualquier cosa, él se va a conectar conmigo. Y a la siguiente semana, que toca semana morazánica, y encargas a alguien más. Y ves cómo reacciona cada uno. O sea, el líder hace líderes. Yo tenía un equipo que ese era el objetivo. Va a haber evolución segura porque después de 2 o 3 años tenías que cambiar de equipo. El mejor líder es el que sabe dejar a alguien mejor a cargo, porque va a crecer.
Y entonces la fábrica de líderes es un proceso que te ayuda a nivel institucional y que aparte te permite mantener esas conexiones fuertes. Es que él fue mi jefe. Estoy seguro que más de alguno nos hemos encontrado con un antiguo jefe en un ámbito profesional o personal y hay un respeto, una admiración y una conexión. Cuando nos piden constancias laborales o referencias, ¿a quién pongo para referencias laborales? No, a mi jefe. El tipo sabe quién soy yo y habla súper bien de mí, porque dejamos una relación. Entonces, el que tiene el rol de liderazgo formal tiene que ir cultivando pequeños liderazgos, uno, para su propio beneficio, el poder delegar más fácilmente, y también para el beneficio de la organización, que cuando yo no esté o cuando yo cambie de equipo, el equipo no se desmorone, sino que tenga un liderazgo que realmente se pueda asumir. Como siguiente pregunta tenemos, ¿se podría decir que un líder podría tener diferentes características del DISC y puede ejecutarlo bien? Sí, es un líder maduro. Cuando las personas tenemos suficiente autoconocimiento, sabemos cuál es nuestra naturaleza, podemos ir madurando en algunos elementos. Yo, por ejemplo, soy muy desordenado de manera natural, pero mi escritorio de trabajo me ha obligado que todos los días apenas llego, lo ordeno antes de encender la computadora. Y el escritorio de la computadora, aún peor, seleccionar todo a un solo archivo porque lo necesito ver claro. Eso me permite pensar. Porque como yo soy desordenado, me obligo a ser ordenado. A medida te conoces más y tenés equipos que te permiten reconocer ciertas virtudes, vas madurando. Y entonces podés incluir componentes de otros modelos de liderazgo a tu estilo. Usualmente depende mucho de tu equipo y cómo tu equipo responde a esos estímulos. Un buen líder se sabe adaptar. Y usualmente lo vemos ya en el senior management, cuando tenemos gerentes generales, gerentes regionales, country managers, que aparte de conocimiento, tienen experiencia, vemos cómo se transforman cuando están con su equipo, cuando están con la gerencia, cuando están trabajando con otras empresas, cuando atienden clientes. Su liderazgo se va cambiando. Yo sobre todo admiro a aquellos líderes capaces de callar y escuchar, porque el líder por naturaleza habla y dice lo que piensa, y si no le gusta lo que dice el otro, lo confronta, pero, y se lo digo con mucha satisfacción, yo aprendí a escuchar, porque escuchando no solo captaba nuevas ideas, también me daba cuenta de debilidades y oportunidades. No siempre tenía que decir lo que estoy pensando, y eso es madurar en tu estilo de liderazgo. Hay personas que, por su experiencia de vida, hay gente que ha luchado mucho desde abajo, otros que han tenido muchas experiencias retadoras, lo que dicen ahora en los currículums de trabajar bajo presión, que les han hecho desarrollar habilidades o superpoderes que de manera natural no tienen. Y eso hay que trabajarlo. Definitivamente hay un estilo mayoritariamente dominante de liderazgo, pero toda organización requiere un poco de empatía, un poco de autoridad, un poco de inspiración. Y la flexibilidad que tenga el líder habla muy bien de su nivel profesional y de madurez, pero madurez personal, madurez humana. ¿Qué le recomendaría a un líder autocrático? Depende de su equipo, pero debería de rodearse de personas que sean racionales. El autocrático está arriba por su personalidad y por el rol que tiene. Tiene que dar órdenes. Si la orden es razonable, su gente va a reaccionar. Ahora, si su gente es muy emocional, usted va a tener que cuidar su tono, cuidar su lenguaje, buscar los momentos, y eso le va a generar estrés. El estrés se define como aquella sensación cuando yo hago algo que no me es natural. Si yo por naturaleza soy callado y me ponen a hablar en público, me genera estrés. Si yo por naturaleza soy extrovertido y no me dan la palabra, me genera estrés. Entonces, si usted es autocrático, usted tiene un estilo frontal,
agresivo, pues rodéese de gente que pueda reaccionar bien a ese estilo. Si se pone gente que es igualita a usted, van a chocar y van a pelear antes de aceptar una instrucción. Pero entonces hay que evaluar perfectamente los niveles de interacción que tenga. ¿Cómo saber liderar y tener empatía con los demás? Uh, Hay un concepto que se llama la ventana de Johari. En la ventana de Johari dice que nosotros conocemos un porcentaje de nuestra persona, pero hay un porcentaje que está oculto y que solo lo logramos conocer mediante la opinión de otros. Un líder autocrático o un líder inspirador usualmente se concentra en el yo. Es un poquito egoísta, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero hacer, en la forma en que yo hago las cosas. Ahí se necesita mucha madurez. El ser capaz de ponerse en los zapatos de otro requiere silencio, escucha, inteligencia, esas características que hablaba del líder oculto. Y entonces, ¿cómo te vas a poner en los zapatos del otro si el otro nunca ha hecho lo que vos haces? Delegar, dar tareas, acompañar al equipo usualmente te permite verlos reaccionar. La empatía es, creo yo, uno de los valores más grandes que puede haber en un profesional. Yo trabajé mucho tiempo en el área comercial, entonces no era lo que yo quería vender, era lo que el cliente quería comprar. Entonces, de manera sistemática, tuve que aprender a ponerme los zapatos del cliente, pensar qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que siente. Me pasó la semana pasada. Teníamos una actividad, queríamos hacer una invitación y mi naturaleza es, muy buenos días, les saluda Leonardo Morazán de Banco La FICE, lo quiero invitar a tal lado. No tiene mi contacto, le hablo de un banco. No, este va a pensar que lo estoy vendiendo. Hice un poco de empatía, esperé que fuera mediodía porque lo más seguro iba a estar comiendo. Buena fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que quiero hacerle una invitación, no sé si está muy ocupado. No me presenté, no le dije que era del banco, pero le escribí el número del banco. Sí, dígame, ¿cómo consiguió mi número? Usted participó de esta actividad y entonces lo registramos y ahora lo queremos invitar a una actividad presencial. ¿Cuándo es? La próxima semana, hay por la tarde o por la mañana. Ah, fíjese que muy bien, por la mañana me parece, voy a organizarme, etcétera. Mis compañeros lo hicieron de manera tradicional y yo logré más cierres, más invitaciones que llegaran, pero por empatía, pero porque yo estuve en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido esa llamada de operador de tarjetas de crédito diciéndole, le tengo una línea aprobada? No están siendo empáticos, no nos estamos poniendo los pies del otro. Entonces, eso es un ejercicio, incluso creo yo, de generosidad. Antes de interactuar con un compañero de trabajo, con un subordinado, con un cliente, incluso con nuestros propios jefes, hombre, es cierre de mes, a andar estresadísimo, no le voy a plantear problemas a menos que sean indispensables. Y si lo voy a plantear, me voy con 3, 4 soluciones. La empatía es como el músculo, ahí hay solo que ejercitarlo. Pero el simple hecho que ya esté preguntando significa que vas por buen camino. ¿Cómo debe abordar un líder cuando un colaborador cumple con sus asignaciones de manera excelente, pero tiene mala actitud o mala relación con sus compañeros? Es el caso de de la manzana podrida. Hay cosas que se pueden trabajar. Yo tengo colaboradores que si los entrenas van a crecer como profesionales. Hay otros que si los motivas con el bono suficiente van a reaccionar. Pero el que tiene mala actitud suele ser por un tema de persona, no tanto de labores. Entonces ahí viene el gran reto. En los procesos de selección y contratación, uno puede evaluar experiencia profesional, el currículum, las experiencias pasadas, pero no puede evaluar la actitud. Tiene que ser algo transparente. El líder que más preparado está es el que no tiene sorpresas. Entonces, desde el momento que lo notas, lo percibís, sacarlo aparte, un espacio en confianza y preguntarle, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Mira, estoy notando esto y no me gusta. Podemos cambiarlo.
Si vemos que el problema no es con el líder, no es con la empresa, con el puesto, sino que es de la persona, es muy difícil gestionar. Hay muchas veces que lo que vamos a hacer es cambiar los roles. Es decir, si es una persona que anda encima de todos y le gusta estar pendiente de lo que hace el resto, hey, tómalo como supervisor, pero esos supervisores de calidad, esos que andan buscando dónde está el problema, porque son incómodos de trabajar. No lo vas a poner en un equipo creativo que va a buscar la resolución de un problema. Te va a criticar a todos antes de empezar con el problema. Pero ese es el don muchas veces de liderazgo. A mí me encantaría decirte, porque en algún momento fui un líder autocrático. No, si tiene mala actitud, cortalo, despedilo, porque te va a arruinar el ambiente del resto. Pero la verdad es que todas las personas nos comportamos por una serie de incentivos. Puede ser que no esté motivado, puede ser que tenga problemas personales. Tu tarea como líder es identificar si el problema está dentro del trabajo o fuera. Si es dentro del trabajo, yo lo puedo gestionar, controlar, buscar un cambio de dinámicas. Pero si es fuera, no depende de vos. Pasa muy a menudo cuando hay enemistades entre departamentos o entre personas del mismo equipo que vienen de antes, de que eran vecinos, se pelearon o lo que sea, y no tienen que ver con el trabajo. Entonces yo separaría esa actitud del rol personal y el rol profesional. Tengo gente que es muy seria, que no hacen trabajo en equipo, pero son excelentes en sus resultados. El efecto que va a generar el resto es decir, aquí solo es por resultados. Aquí no importa el compromiso, no importa el trabajo en equipo, hay valores. Y ahí regresamos a esas cosas que usualmente se dejan pegadas en la pared, ¿no? Visión, misión y valores. Ese es un resumen de cuál es tu cultura como empresa y como líder. Entonces, si no te gustan ciertas actitudes, lo mejor es desde el momento de selección ir apartando a esa gente o por lo menos ir buscando los roles donde sí puedan ejercer mejor. A mí me gusta mucho como líder trabajar con el apetito y la ambición de la gente. Si tengo un muchacho joven que recién entró y tiene como intención escalar rápidamente, perfecto, si yo lo sé, lo tengo claro, yo te voy a dar proyectos, actividades de resultados y cuando escales yo te acompaño. Si otro lo que busca es estabilidad, tranquilidad, ok, yo sé que a este le puedo dar tareas operativas repetitivas, que me haga el manual, que me haga la inducción al resto, porque él no se quiere mover, él está cómodo. Entonces el líder tiene que entender cuáles son las dinámicas de cada uno de sus miembros del equipo. Si una persona tiene mala actitud es porque está incómodo por algo, si lo detectas y está en tu control, lo puedes modificar y si no, se modifica la persona, lastimosamente. Pero excelente pregunta. Ese es uno de los principales retos de cualquier líder. ¿Cómo puedes sugerirle a un líder que es necesario reducir el estrés que causa las preguntas sin respuestas o mucha inflexibilidad? El estrés es positivo. Yo creo que los que son líderes formales generan estrés sobre su equipo. Y el estrés muchas veces es la que mantiene la disciplina, el compromiso, el interés. Ahora, hay estrés que se genera por el problema y por el trabajo, y otro que es por actitudes. La comunicación efectiva de los objetivos, de las metas, de los problemas, reducen el estrés. El problema que tenemos es la incertidumbre. No sé qué está pasando, no sé si voy bien o mal, no sé qué en dirección llevo. Y todos esos no sé, se los pregunto al jefe. El estrés es cuando el jefe no sabe responder esas preguntas. Entonces, el líder, jefe y líder, el líder, si no conoce las respuestas, te lo dice con claridad. La respuesta no la tenemos, ayúdame a buscarla. Encontremos una respuesta, definamos todas aquellas áreas que nos generan incertidumbre. Si yo tengo claridad sobre el cómo, el cuándo, el dónde, no importa qué tan grande sea el reto, sé si voy bien o voy mal, si voy a llegar a la meta o no voy a llegar, si estamos cumpliendo los objetivos. No todo el mundo va a ser líder, pero hay unos pocos que les toca ser jefe. Y en ese rol de jefe, sus instrucciones generan estrés. Cuando el estrés llega al punto de afectar a la persona,
y estamos hablando de la enfermedad que te genera ansiedad, que genera burnout o depresión, estamos hablando que en el entorno de la persona, el grado de importancia de su entorno laboral es muy alto. Si usted es capaz de salir de su trabajo, cerrar su computadora o apagar su teléfono porque va a estar con su familia, su estrés lo está empaquetando, lo deja en el trabajo. Pero yo usualmente llego a la casa, me duermo y estoy soñando con cosas del trabajo. Ese estrés sí que es negativo. Y se puede comunicar. Es decir, estoy preocupado porque no llego a la meta. No tengo claro este procedimiento. Parece que tenemos este problema con A, B, C clientes. La comunicación efectiva entre el líder y el equipo resuelve problemas. Usualmente el estrés se da porque es que yo no quiero que mi jefe sepa que voy fallando o que no cumplí. O la expectativa que tengo yo como jefe de que todo el mundo debería estar haciendo lo suyo y hay veces que no es así. El líder va a navegar entre la incertidumbre y generar certidumbre a su equipo, generar confianza y utilizar las diferentes jerarquías, tanto las formales como las informales, para transmitir su mensaje. ¿Qué es lo que suele pasar? El líder se reúne, el jefe, el director ejecutivo, como lo queramos llamar, se reúne con sus 3 o 4 ejecutivos y dice, vamos bien, vamos a lograr esto, pero necesito que cambien aquí y que mejoren allá. ¿Qué es lo que va a llegar de comunicación para abajo? ¿Las felicitaciones o lo que tenemos que cambiar? Entonces, la comunicación efectiva, tanto lo positivo como lo negativo de nuestro equipo, nos permite controlar la influencia y la dinámica. Si esperamos que ellos respondan o que obedezcan la instrucción que yo di. Entonces, el estrés es un estímulo positivo. El problema es cuando dejamos que sea el estrés la esencia de nuestro trabajo y no la motivación. Si usted se levanta todos los lunes y se siente estresado por ir a la oficina, algo está mal. Lo natural sería que se levante el lunes y diga, ok, estoy motivado, tengo una semana entera para lograr mis tareas, cumplir objetivos, avanzar, crecer. Porque si no, y es lo que decía cuando preguntaban sobre el estilo de liderazgo, si usted está haciendo algo que no le gusta, que no es bueno y le genera estrés, es porque están haciendo cosas que no son naturales para sí. A mí no me ponga de cajero de banco, lo más seguro me muero del estrés, porque el dinero es delicado, porque no soy bueno con los números, porque soy un poco desordenado. Pero si me pone a capacitar, a interactuar con personas, a hablar de liderazgo, que es lo que más me gusta, pues parece que me desempeño perfectamente. Y aunque esté hablándole a 65 personas y ya sean las 11:23, yo no tengo estrés. Incluso entre una persona a interrumpirme, de lo más tranquilo, porque me es natural. Pero obviamente, el estrés permite que tomemos acciones y que reaccionemos ante los grandes retos. ¿No genera confusión eliminar las figuras de liderazgo tradicionales y esperar a que todos seamos líderes por igual? Liderazgo como competencia. Todos ejercemos un liderazgo. Hay algunos que lo reciben. El líder formal no se elimina, siempre va a existir. Pero cuando ese líder da instrucciones, la competencia que tiene su equipo para identificar esa instrucción, tomar iniciativa y generar influencia, ese es el verdadero liderazgo. No queremos hablar del puesto, porque los puestos se ganan por roles, por capacidades, etc. Sino que en el rol que me toca estar, sea que soy jefe, supervisor, operario, etc., tengo que asumir un liderazgo y tengo que recibir liderazgo como competencia. Todos debemos de ser líderes primero de nosotros mismos. Yo tengo la costumbre de agarrar los lunes, usualmente entre 10 y 11 de la mañana, para gestionar mi calendario, el mío, que son actividades mías. Y a ese tengo que gestionarle las actividades que son responsabilidades que me van a designar o delegar y las actividades que necesita mi equipo. Y entonces yo estoy liderando mi calendario y mis obligaciones para poder responder. Si yo dejo que sean las obligaciones, las solicitudes, los requerimientos, los que lideren mi calendario, yo no voy a tener norte, nunca voy a poder lograr mis objetivos,
porque entonces son otras personas que definen las prioridades. Entonces, el liderazgo formal siempre va a existir y hay una serie de directrices con un estilo. Los que somos subordinados a una gerencia, a una jefatura, a un supervisor, tenemos que saber ejercer nuestro propio liderazgo entre los demás. Y también estar preparados para asumir ese liderazgo. ¿Qué mejor que encontrar un líder nato que se ve súper bien con su equipo y poderlo poner en un puesto de liderazgo y que tenga éxito? Ese crecimiento profesional y los resultados que da ese equipo son fantásticos. Más que sustituirlo, a mí me encantaría compaginarlo. Ojalá que todos los que ejerzan un liderazgo por su rol, un liderazgo formal, sean excelentes líderes, hayan desarrollado y tener claro su estilo de liderazgo y cómo ejercerlo con su equipo. Excelente pregunta y comentario, te lo agradezco. ¿De qué manera recomienda que se podría motivar al personal a cargo? Yo primero les haría un análisis DISC para ver cómo son cada uno. Si tienes 6, 7, 20 personas, saber cómo es la personalidad de tu equipo ya te dice mucho y qué cosas los motiva a cada uno. Habrá algunos que si le das responsabilidades se motivan. Hay otros que si les reconoces su buen trabajo se motivan. Hay otros que si no le das un bono no se motivan por nada. Pero cada persona va a tener un estilo y una razón para motivarse. Mi esposa se ríe, porque si a mí me dicen, le toca ir mañana a San Pedro Sula, ay no, ¿para qué ir a San Pedro si el tráfico a la Lima? Fíjate que hay un evento súper interesante, pero es en San Pedro. Yo voy. A mí no me gusta que me impongan, pero me encanta tomar la iniciativa. Entonces, si la invitación ustedes me la hacen para, ¿verdad que usted no se atreve a dar esta conferencia? Sí me atrevo. No, si le toca, no, ¿y por qué? ¿Y la fecha? Es algo natural. Entonces, las motivaciones suelen ser con un estilo y el buen líder lo va a identificar rapidito. Hay unos que si vos le reconoces, estás pendiente de sus logros o incluso el día que faltó porque se enfermó, no le preguntas cuántos pendientes tenés, sino cómo se siente. Ya se siente mejor, qué medicamentos le dieron y te enfocas en la persona, te dan el 1000%. Pero porque todos tenemos un área DISC. Hay unos que son más sensibles, otros son más racionales. Entonces, hay pruebas en internet gratuitas de personalidad. Si vos no sabes la personalidad de tu equipo, es muy difícil manejarlos. Entonces, aparte del perfil de puestos y el currículum, cuando haga selección y contratación, que le pasen los resultados psicométricos y usted lea qué tipo de personalidad tiene su equipo y en base a eso los motiva. Como última consulta tenemos, ¿de qué manera podemos garantizar el cumplimiento de responsabilidad si las jerarquías líderes no son respetadas, pero siempre serán señalados en caso de que ocurra un problema? Ahí es el nivel de influencia, lo que hablábamos en la presentación. Cuando una instrucción, una orden, es razonable, la gente lo cumple. Ahora, hay gente irresponsable que están en el puesto, en la función, por compromiso, por poder, por costumbre, y entonces no respeta la jerarquía. El respeto se da ante una consecuencia. Cuando tu equipo no da respuestas, tienen que haber consecuencias. A veces tienen un ámbito de comunicación, es decir, no logramos la meta porque A, B y C no hicieron esta tarea, esta instrucción, o porque la hicieron mal. Y el responsable asume. Yo como líder voy a ser responsable final del resultado. Entonces, si yo sé que hay falta de cumplimiento, a nosotros nos pasaba mucho con la parte de telemarketing, de hacer las llamadas. No es que no me contestó, no, es que estaba ocupado. Y yo tengo el número de teléfono, lo tengo verificado, me costó conseguir la base de datos y necesito hablar con esa persona para ofrecer mi servicio. Yo necesito garantizar que ese esfuerzo de llamarlo se está logrando.
Si yo detecto el incumplimiento y es un tema técnico, yo lo puedo corregir. Ahora, si es un tema de responsabilidad, estamos hablando de que las personas del equipo no respetan la autoridad o no tienen claridad sobre la instrucción. Nos pasó hace poco con un tema de CRM, de este sistema para los clientes. Hicimos un ejercicio, eran 400 oportunidades que cayeron al banco y le pedimos al equipo, llámelo y me lo valida. Pasaron 3 meses y de esos 400 solo habían 150 atendidos. Y el resto es, no me contestó, no me contestó, no me contestó. Nos dimos el tiempo de revisar con cada uno de los ejecutivos cuál era la pantalla que ellos miraban. Y habían unos que entraban a una pantalla reciente y tenían el número de teléfono que la persona digitó. Y otros tenían preconfigurado la pantalla original, el número de teléfono con el que el cliente inició su relación con el banco. Muchos viejos y malos, y por ende no le contestaban. No era un problema de obediencia. Al inicio yo pensé, esto me están llamando, no puede ser. Era un problema técnico. Pero ahí es cuando el liderazgo tiene que arremangarse en las manos y ponerse en la empatía y darse cuenta. Hay que tener la claridad y dar incluso el beneficio de la duda. Si es que no quiere o no sabe. Y lastimosamente el 80% de las veces que no sabe. No es mala gente que no quiere hacer las cosas. No sabe cómo hacerlas, las está haciendo mal o no tiene las herramientas. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por su tiempo. Hemos llegado al final del evento y queremos agradecer sinceramente a todos por haber sido parte de esta jornada dedicada a uno de los pilares más importantes de cualquier negocio, liderazgo y networking. Muchas gracias por su participación. Esperamos que las herramientas y estrategias compartidas hoy les hayan resultado valiosas y sobre todo que puedan ponerlas en práctica para conducir sus negocios con mayor estabilidad y visión de futuro. Agradecemos a todos nuestros socios y participantes en general por su interés y compromiso en la mejora continua. Recordemos que un buen manejo de liderazgo y networking permite mantener las puertas abiertas y crecer con confianza. Muchas gracias a todos por su tiempo y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día.